De conversatorio que hemos convocado para el día de hoy en el marco del curso XP0496, negociación para la gestión pública del programa de bachillerato y licenciatura en administración pública de nuestra escuela. Primero tengo que darle una cordial bienvenida a nuestra invitada especial, Patricia Madrigal, que ya voy a presentarla, y presentar además las excusas de la directora de la Escuela de Administración Pública, dado que por una situación particular de emergencia no pudo acompañarnos un ratito el día de hoy, sobre todo para darle la bienvenida a nuestra invitada. Vamos a iniciar un poco, voy a definir las reglas del juego para la actividad de hoy. Es un conversatorio donde vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es presentación de nuestra invitada y una exposición, bueno, que ella nos trae preparada, con algunas preguntas generales, generadoras, que yo me permití enviarle hace unas semanas para que ella pudiera referirse a algunos aspectos que en el marco del curso nos interesan, sobre todo con el caso del acuerdo de Escazú. Y aquí quiero ahora señalarle a doña Patricia que definitivamente nos seleccionamos el caso porque además, bueno, primero fue en Costa Rica, hay mucha documentación, digamos, está bastante documentado el acuerdo, y además se presentaba como un caso sui generis particular y muy útil para un curso de esta naturaleza. Entonces, por eso, cada semestre hago algo distinto. El semestre pasado trabajamos más la situación de Israel, que fue bastante complicada, ¿verdad? Y que sigue siendo complicada. Y este año volvimos a Costa Rica. Hago un ping-pong ahí cada semestre para ver qué casos o qué situaciones podemos ilustrar para los temas de este curso. La segunda parte del conversatorio, después de la presentación de doña Patricia, va a consistir en una ronda de preguntas que ya tienen preparadas las y los estudiantes de cada uno de los 5 grupos que hemos dividido el grupo total precisamente para el ejercicio. Ellos ya han hecho una indagatoria preliminar bastante exhaustiva en relación con el rol que les corresponde y con el acuerdo, qué hay sobre el acuerdo de Escazú, todo lo documentado, etcétera, y a partir de ahí se les pidió una batería de preguntas de las cuales van a seleccionar una, ¿verdad? De las últimas 3 van a seleccionar una. Yo selecciono al azar quién del grupo se gana todos los premios, ¿verdad? Todos los números de la rifa para que realice la pregunta. Luego de la pregunta, le daríamos el espacio a doña Patricia para que pueda referirse a ella y específicamente ya desarrollar el conversatorio. Y después al final haríamos un cierre con algunos elementos de síntesis, si les parece. Estamos previstos para trabajar alrededor de 1 hora y 30 máximo, ¿verdad? Con esta actividad, y además el trabajo que realiza en el área ambiental la profesora Lorena López envió una lista de asistencia, así que va a estar circulando una lista de asistencia, por favor que la completen para efectos de tener todas las evidencias para también esa actividad que realiza la profesora Lorena López en el marco de todo el enfoque de sostenibilidad que tiene la escuela en este tipo de actividades. Entonces, aquí está la asistente de doña Lorena que nos está haciendo circular esa lista de asistencia. Bien, después de los avisos parroquiales,
Vamos a iniciar. ¿Quién nos acompaña hoy? Y quiero aquí señalar y ser un poquito infidente, ya les he comentado algo a ustedes. Cuando nos contactamos y nos salió en primer lugar el nombre de Patricia Madrigal, dijimos, y además costarricense, y además está, entonces dijimos, uy, tiene todas las características precisamente para que nos pueda acompañar en este curso de manera particular, y nos dispusimos a contactarla. Y casi de inmediato, ¿verdad?, fue la respuesta de doña Patricia, y eso nos alentó muchísimo porque mostró un gran interés en acompañarnos. Ella ha sido profesora de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y ahora está más en otros ámbitos, ¿verdad?, sobre todo después de su pasada por el Ministerio de Ambiente y Energía, y ahora con la presidencia del Comité de Seguimiento al Acuerdo de Escazú. Entonces voy a señalar algunos elementos que nos interesa destacar de nuestra invitada. Primero, fue viceministra de Ambiente en el periodo 2014-2018 y se ha dedicado mucho al derecho ambiental. Esa ha sido una de sus pasiones, diría yo, ¿verdad? El derecho ambiental, con especialidad en derecho público, en derecho internacional público, y también en un doctorado en la Universidad de Alicante, España. Ha estado desde el principio en el proceso de elaboración y negociación del Acuerdo de Escazú, sobre todo en relación con sobre todo la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y donde está la Secretaría de este Acuerdo de Escazú. Ha participado casi en todas las conferencias relacionadas con el medio ambiente, auspiciadas por supuesto por Naciones Unidas, y sobre todo ha estado como jefa de la delegación de todas las reuniones de negociación entre el 2014 y el 2018 con la copresidencia de la mesa directiva junto con Chile, específicamente relacionado con el Acuerdo de Escazú. Por eso se nos presentó como indispensable esta invitación para que nos acompañara el día de hoy. Me interesa destacar acá, como estamos en el ámbito académico y esto es parte de la didáctica de un curso, ha trabajado, ojo, en el diagnóstico de los derechos de acceso y en el índice de democracia ambiental en Costa Rica. Igualmente en la iniciativa de acceso, una alianza regional cuya secretaría la desempeña el World Resources Institute. Además, desde la sociedad civil, participó activamente en la fase de elaboración del Acuerdo de Escazú y como viceministra de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, le correspondió liderar la negociación desde el 2014 hasta la 9ª reunión del Comité de Negociación en Costa Rica en marzo del 2018, en que se adoptó ya el texto de manera particular. Como ven, voy a nada más a destacar, aquí tenemos más detalles. Lo que me interesa para efectos del curso, como lo comentamos de manera previa con ella, es precisamente que nos cuente aquellos elementos sobresalientes de ese proceso de antes, durante y los resultados actuales o los desarrollos actuales del Acuerdo de Escazú, donde seguimos en nota roja en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, sigue Costa Rica siendo nota roja en ese acuerdo, ¿verdad? A pesar de haber sido el auspiciador, ¿verdad?, del acuerdo como tal. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Patricia Madrigal, que nos acompaña el día de hoy. Adelante y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Creo que es la primera vez que estoy en la Escuela de Administración Pública y es un gusto para mí compartir con ustedes en esta tarde. Espero que no se aburran mucho.
que lo hagamos como debe ser, un conversatorio. Entonces yo traigo una presentación, pero si en el momento le surge una duda, mejor ahí la sacamos y la pregunta, ¿verdad? Si es un comentario, mejor lo dejamos para la siguiente parte. Así que muchísimas gracias de verdad. Vamos a poner esto para no pasarme. Okay. Bueno, ahí les puse el nombre completo porque siempre hablamos del acuerdo de Escazú y en el resto de América Latina ni siquiera saben qué es Escazú. Entonces se meten, lo primero que hacen es empezar a buscar qué significa Escazú. Y entonces yo decía, bueno, este acuerdo va a salir entre las brujas o, o entre las montañas o entre los dos, porque así se va a conocer. Ustedes saben que normalmente los acuerdos internacionales, o muchas veces, se denominan comúnmente por el lugar en donde se firmó. En este caso fue el lugar en donde se adoptó el texto, que fue en la 9ª sesión de negociación el 4 de marzo del 2018. Y el nombre completo que está ahí, que se le quita a uno el aire de leerlo, el acuerdo regional nos referimos a América Latina y el Caribe, ¿verdad? El primer acuerdo ambiental para la región, lo cual es muy importante, el primero también que desarrolla un principio de la Declaración de Río, y aquí los 3 derechos de acceso: acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Después vamos a ver cómo se agregó un 4.º pilar a estos derechos de acceso, que es el tema de defensores ambientales en el artículo 9. Bueno, en el 2012, cuando se hace la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, se adopta lo que se conoce comúnmente como la Declaración de Río, y el principio 10, que es ese que tenemos ahí, nos dice algo que en materia ambiental es la experiencia ha mostrado que es absolutamente cierto, y es que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. A veces escuchamos que la participación más bien como que nos atrasa los procesos, los vuelve más difíciles y más caros, pero lo cierto es que las decisiones apresuradas después nos pueden pasar la factura porque originan conflictos socioambientales que después tenemos que ir a tratar de resolver. La participación nos asegura que haya un ambiente propicio para que esa decisión, entendida por todos los sectores interesados, pueda ser viable. En el plano nacional, el acceso a la información es uno de los requisitos más importantes para que esa participación se dé. Si yo no tengo acceso a esa información, no puedo participar en buenos términos. En Costa Rica nos pasa que somos muy reactivos. Cuando ya nos damos cuenta que va una obra, un proyecto, un proceso en marcha, es cuando está a medio camino o a 2/3 del camino o ya se hizo. Y este acceso a la información debe ser desde las primeras fases, al igual que la participación debe ser desde una etapa temprana. Y el tercero es, si no tenemos acceso a la información, si no tenemos ese acceso a la participación, pues tenemos que tener acceso a la justicia, ya sea administrativa o judicial, de manera que podamos exigir que se nos garanticen esos derechos. Y es que aquí estamos hablando de derechos, no de requisitos de procesos. Es muy diferente el que yo tenga que ir a consultar como un requisito de un proceso a que las personas tengamos el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Entonces, en el 2012
cuando se da la reunión en Río de Janeiro y revisar cómo nos ha ido con esta decisión que se tomó en 1992, nos damos cuenta que los países de América Latina y el Caribe tenían avances muy limitados en el cumplimiento de este principio en particular. Se toma entonces una declaración entre 10 países, entre los cuales se encuentra Costa Rica, para iniciar un proceso. El proceso y la declaración no dice que vamos a tener un instrumento vinculante. Ese es un tema que lo podemos guardar por ahí, porque fue el tema más polémico de toda la negociación. Lo que la declaración dice es que se va a revisar cuáles son los avances en cada uno de los países y de acuerdo a eso definir lo que se debe hacer para avanzar un poquito en el cumplimiento del principio 10. Pero sí dice dos cosas más muy importantes, que debe ser con la participación del público y que debe establecerse un mecanismo público regional y que el proceso lo va a acompañar la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Entonces, después de la declaración que se da ahí en esa conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente y desarrollo en Río de Janeiro, se inicia el proceso para explorar la viabilidad de un instrumento regional que nos permita la aplicación cabal de los derechos de acceso. Y entonces tenemos 2 años de reuniones preparatorias y al final del 2014 se toma la decisión de iniciar la negociación del instrumento, que no sabíamos muy bien qué tipo de instrumento era, podía ser simplemente declarativo, y comienza esta fase, segunda fase, con una mesa directiva y una copresidencia entre Costa Rica y Chile. Y finalmente adoptado el 4 de marzo del 2018. ¿Qué se entiende por público en el proceso? Y esta es la característica más significativa del proceso. Cualquier persona. O sea, normalmente en materia de derechos humanos, cuando empieza la declaración de un derecho dice toda persona, como tenemos en el artículo 50, toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Eso quiere decir toda persona, no quiere los costarricenses o los extranjeros o los bajitos o los altos, dice toda persona. Aquí se optó por usar la palabra público. ¿Por qué se usa la palabra público? Porque el público incluye a las personas físicas, pero también a las organizaciones, tengan o no tengan personería jurídica, tengan o no tengan representación legal. Entonces tenemos asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas. Luego en la negociación, alguno de los países dijo, pero no lo dejemos tan abierto, pongámosle que sean nacionales o sujetos a la jurisdicción nacional de un Estado parte. Ahí se nos achicó un poquito la definición que se venía usando desde el 2012, pero aún así es una definición bastante amplia. La segunda decisión fue hacer lo que se llaman las modalidades de participación. Ese es un documento que ha tenido varias versiones. El primero se estableció en el 2012 y luego se ha ido revisando con el tiempo para promover la participación del público, que sea inclusivo y que le dé legitimidad al proceso. En ese proceso, en esas modalidades de participación se establecía, por ejemplo, que cualquier persona podría hacer una propuesta y circularla. Después se aclaró
que las propuestas tenían que ser recogidas por un Estado. En el uso de la palabra, que sigue siendo parte de las reglas en las conferencias de las partes, que se otorga según se va solicitando, en la distribución de la información en sala, que es irrestricta, y en la participación presencial, que ha generado también mucho debate, porque, bueno, pues los lugares tienen, y sobre todo después de la pandemia, tienen un número o un espacio limitado. El mecanismo público regional se menciona desde la declaración del 2012, es un mecanismo muy sencillo en el sentido de que las personas que quieren ser parte del proceso simplemente mandan un correo electrónico a la CEPAL y con eso quedan inscritos en el mecanismo público regional para mantenerse informadas y permitir su vinculación con el proceso, recibir la información del proceso y promover la transparencia. Este tema es muy interesante porque en la oposición que se dio al Acuerdo de Escazú y se ha dado en Costa Rica, los sectores privados, por ejemplo, lo que objetaban es que ellos no habían sido invitados a participar. Y se les explicaba que es que el proceso del acuerdo había sido diferente, a la gente no se le invitaba específicamente a participar, sino que era una invitación abierta por medio del mecanismo público regional. Probablemente eso viene también del sistema de negociación de cambio climático, que es por grupos principales. En el sistema de negociación de cambio climático hay grupos identificados, sector privado, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, y cada uno tiene su proceso. ¿Por qué no se siguió ese proceso en el Acuerdo de Escazú? Porque es un acuerdo sobre derechos humanos y ambiente. Entonces, la perspectiva y el abordaje tiene que ser interseccional. Eso quiere decir que si se establecen estos grupos principales, no puedo atender a condiciones particulares de las personas individuales. Por ejemplo, una mujer que sea indígena y esté en situación de pobreza. Tiene 3 elementos transversales que tengo que considerar y que no corresponden solamente al tema de género o solamente al tema indígena o solamente al tema de personas en situación de vulnerabilidad. En el comité de negociación contamos con 24 países y una mesa directiva donde formaban parte 5 países de la región más las 2 copresidencias de Chile y Costa Rica. El público, por medio de ese mecanismo público regional, tiene siempre 4 representantes titulares. 2 son suplentes y 4 son titulares. ¿Cómo se escogen estas 6 personas? Se escogen por medio de una votación abierta cada 4 años por las personas que forman parte del mecanismo público regional. Se trata de mantener el balance entre las 3 subregiones, Caribe, Mesoamérica y América del Sur. La Secretaría, como decíamos, está en manos de la CEPAL. Entonces, ¿por qué es que este proceso se ha vuelto particularmente relevante, principalmente en la región? Porque es el primer acuerdo multilateral ambiental para América Latina y el Caribe. Y la segunda característica, que aunque los estados insistían en que no generaran precedente, pues por supuesto que generan precedente. Y es que
la negociación fue el público y los estados en la misma mesa. Como decía antes, el orden de la palabra la pedía un estado, la pedía un fulano, una sutana, en el orden en que se iba solicitando, se iba dando. La negociación en muchos países, aquí también, se dio en forma coordinada entre la Cancillería y el MINAE. Y esto es muy importante porque el país debería seguir ese ejemplo. La Cancillería tiene su fortaleza en relaciones diplomáticas, en la identificación de los temas importantes para el país en su agenda de política exterior, pero en la parte técnica tenía importancia la participación del Ministerio de Ambiente en los contenidos de los derechos de acceso, porque no son los derechos de acceso en general, son los derechos de acceso en materia ambiental. El liderazgo femenino, lo pueden ver ustedes en las fotos, es muy particular, porque si ustedes ven esta foto, bueno, aquí están la mayoría de los señores de Cancillería en la parte de atrás, pero esta era la mesa directiva. Entonces es muy curioso cómo el liderazgo de compañeras de toda la región, muy metidas en la parte ambiental y de derechos humanos, trabajando en un proceso como este. Adicionalmente, se incluyeron en la negociación que hubo aquí en Costa Rica dos temas muy importantes. El de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que conocemos normalmente como defensores ambientales, y se acuñó una definición de personas y grupos en situación de vulnerabilidad por primera vez en un instrumento internacional. Y esto es muy útil para la resolución de comunicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, el impacto que tiene un acuerdo como este viene también de lo que lo originó. Y este proceso se originó porque se consideró que América Latina y el Caribe tenía una multiculturalidad que reconocía a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas y grupos étnicos. Y aunque el convenio de Aarhus, que es su primo hermano en la región europea, está abierto para la firma de cualquier otro estado, pues es muy diferente la situación de Europa a la situación que tenemos aquí. El segundo tema es el de garantizar ese entorno seguro y propicio a las personas u organizaciones que defienden derechos ambientales para que puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad, que es una aspiración muy compleja en la región, pero que tenemos que tratar de lograrlo. Y que el acuerdo además su enfoque en la parte de aplicación y cumplimiento no es punitivo, no es jurisdiccional, sino que se enfoca a la parte de cooperación y fortalecimiento de capacidades, al intercambio de buenas prácticas. O sea, lo que nos interesa no es estar señalando con un dedo quién no está cumpliendo, sino cómo le ayudamos para que cumpla y cómo se logran esos intercambios de buenas prácticas. Por ejemplo, el RETEC. El RETEC es un registro de los transmisores de energía y contaminación. Es un registro que debería estar en todos los países, pero que solamente existen en la región, en Chile y en México. Pues hay que analizar esas experiencias para intercambiarlas y apoyar a los países a que logren tener ese registro. ¿Y por qué es importante? Es importante porque ahí yo tengo el derecho de acceso a la información de qué es lo que se está generando en términos de transferencia, emisiones, materiales suspendidos en el aire, etcétera, y puedo saber el impacto que tienen en la salud.
Y la otra que tal vez no se ha subrayado suficientemente es que el acuerdo nos permite una seguridad jurídica para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque nos pone un piso mínimo. El acuerdo de Escazú no pretende ser un piso a alcanzar, sino establecer un piso mínimo de las regulaciones que deben tener los países para garantizar los derechos de acceso y de esa manera pues homogenizar la situación entre los países de manera que no hayan estas disparidades en el cumplimiento de estos derechos. ¿Cómo qué temas polémicos se dieron en la negociación? Bueno, la diferencia de opinión entre los países, unos querían un instrumento más progresista y otros querían un instrumento más conservador. ¿Cómo se identifica esa tensión cada vez que el acuerdo remite a la legislación nacional? Y hay remisiones constantes de que los estándares se van a establecer en la legislación nacional. Vamos a tener derechos progresivos o de ejecución inmediata. Hay mucha tendencia a la progresividad, de hecho es el principio de interpretación del acuerdo, de que como Estado no me pueden exigir tenerlo todo ya de la noche a la mañana, sino que va a haber un esfuerzo paulatino y progresivo de hacerlo. Esto no quiere decir que yo me voy a dormir en los laureles ahí esperando la progresividad, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que derechos progresivos no quieren decir que se dejan ahí guardados en una gaveta. Significa que tiene que haber una planificación para avanzar hacia ese objetivo. La preocupación por los recursos que se necesitan para aplicar esto, que efectivamente tiene un costo, y la admisión de reservas que se decidió que no iba a tener reservas, y esto es porque los instrumentos de derechos humanos normalmente no admiten reservas. ¿Por qué? Porque vacían de contenido la norma. Entonces, por medio de una reserva, un país puede reinterpretar la norma de manera que ya queda totalmente vaciada de su contenido y de su intención. El acuerdo se abrió a la firma en el 27 de septiembre del 2018, entró en vigor en el 2021, o sea, en cuestión de 2 años se lograron los 11 estados parte para que entrara en vigor, es más, entró en vigor con 12. Y hoy la buena nueva es que esto está equivocado, son 17 países, porque el día de hoy Colombia depositó su instrumento después de un proceso muy complejo de ratificación, convirtiéndose en el estado número 17. Hasta la fecha se han realizado 2 conferencias de las partes, 2021-2023 y una extraordinaria en el 2022. ¿Y qué pasó en Costa Rica? No me voy a detener mucho en esto porque no estaba entre los temas, pero yo sé que siempre preguntan, ¿y en Costa Rica qué está pasando? Bueno, este es un resumen, muy resumen, y así es, hay que hacer la cabeza así porque así ha sido el proceso. Empezó el 4 de marzo del 2018, ¿verdad?, cuando se adopte el texto, pero vean que aquí pasó un año completo para que el expediente llegara a la Asamblea Legislativa. Tuvo un dictamen afirmativo, un primer debate unánime, y aquí comenzamos los problemas. Porque se mandó a la consulta preceptiva después del primer debate y la Corte Plena consideró que el acuerdo sí afectaba
el funcionamiento del Poder Judicial. Un criterio muy polémico porque ya el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial habían dicho que no estaba dentro del rango del mandato constitucional, pero en aquel momento se estaba negociando el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, lo que se estableció en ese informe de Corte Plena es que la Asamblea Legislativa tenía que identificar de dónde iban a venir los recursos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Decisión también muy polémica porque algunos magistrados decían, pero es un tratado de derechos humanos que normalmente no se le pide demostrar de dónde van a venir los recursos para cumplirlo, pero bueno, así pasó. Y luego, la Sala Constitucional declara inadmisible la consulta porque dijo, no, es que ustedes tienen que volver hasta antes del primer debate. Ese debate no pasó. Tienen que volver a discutir de dónde van a sacar los recursos para contestarle a la Corte Plena. Y aquí ya se complicó la cosa. Entre el 2021 y 2022 hubo una campaña estructurada por parte de las cámaras empresariales. Empezó la Cámara Nacional de Agricultura y Ganadería, la UCAEP, la Cámara de Comercio, a oponerse a su aprobación, a hacer lobby en la Asamblea Legislativa. No convocó el gobierno en sesiones extraordinarias. Aún así, las universidades se manifestaron a favor del proceso, el Colegio de Abogados también y algunas organizaciones, y finalmente el 1 de febrero del 2023 se archivó el expediente. Bueno, yo los invito a que sean parte del proceso del Acuerdo de Escazú. Es muy simple, es mandar un correo electrónico y reciben toda la información del proceso. Así que dentro del tiempo establecido, ahora sí podemos seguir la otra parte del conversatorio. ¿Puede dejarse eso usted? Aló, ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia, por la presentación. Nos da una mirada, ¿verdad?, panorámica del proceso del acuerdo a partir de algunas recomendaciones que le hicimos en su oportunidad. Ahora vamos a comenzar la segunda parte, pero antes de abrir, vaya preparándose cada equipo. Aquí voy a elegir a alguien de cada equipo para que seleccione una de las 3 preguntas que tienen priorizadas para comenzar la parte del conversatorio como tal. Pero Patricia, ahí quería tal vez consultarle de previo que en el ejercicio que estamos haciendo en este curso de negociación es importante, digamos, visualizar la participación de los actores y cómo esos actores, digamos, llegan a tener cierta información o no, ¿verdad?, para establecer posiciones, ¿verdad? Realmente ahí nos llama mucho la atención que hemos tenido, digamos, sobre todo los actores que en apariencia se están oponiendo de manera significativa en los últimos años y meses, ¿verdad? En el último año diríamos, ¿verdad? En el último año hay un vacío de información, digamos, importantísima, ¿verdad?, sobre qué es el proceso, en qué consiste, cómo se accesa, etcétera. Entonces, ahí tal vez destacar, si nos podrías ilustrar un poquito esa dinámica, porque además se hizo aquí y ya había gente registrada, digamos, en la CEPAL, en el sitio público, para poder, digamos, tener acceso y ser parte de las mesas. Ahí, digamos, ¿cómo estuvo la participación de los representantes de Costa Rica? Porque llama la atención que parecía que iba caminando relativamente, digamos, bien, pero llega un momento en como que se
se distorsiona la cosa. Tal vez como nos podrías comentar un poquito cuál fue tu lectura, digamos, en esa línea y en qué momento se da ese abrupto, digamos, corte o ruptura, ¿verdad? del proceso. Gracias. Bueno, viéndolo ya en perspectiva, si a uno le parecería que Costa Rica es un Estado democrático, Estado de Derecho, y tuvo una reforma constitucional en el artículo, creo que es el 9, que dice el gobierno es participativo, pero si uno analiza a lo largo de casi que desde el establecimiento de la Segunda República, el tema de la participación en la toma de decisiones ha sido un tema demasiado sensible y polémico. Cada vez que se va, vean ustedes en la Ley Orgánica del Ambiente, que es de 1994, en algún momento se quiso hacer una reforma para incluir mayor participación en la toma de decisiones. El diputado Merino fue el proponente, el proyecto se aprobó y en la primera administración Arias se vetó y no se reselló, ese proyecto no se reselló, quedó por ahí. Si uno ve las razones por las cuales la ley del recurso hídrico no se ha aprobado, tiene mucho que ver también con el tema de la participación y cómo se toman las decisiones en un tema de un recurso tan estratégico como ese. Entonces yo creo que el corazón viene de ahí. Ahora, por otro lado, siempre he pensado que no está regulado en el país. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos muchos recursos en la parte judicial de interponer denuncias, medidas cautelares, pero no tenemos ningún espacio de participación efectivo en las primeras instancias de los procesos. Y eso es lo que genera mucho temor, por lo que decía anteriormente, que podría volver los procesos muy lentos y muy caros. Desde ese sector yo pensaría que es mejor tener las reglas claras a tener que judicializar los procesos. Yo preferiría tener reglas claras sobre la consulta y cómo se hace, a que venga una instancia judicial a partir de la práctica a decirme, bueno, esto se debió hacer de esta forma o no. Entonces, damos muchos tumbos en esos temas en el país. Las observaciones sobre falta de participación en la negociación, esas son cosas menores. El corazón, si uno lee bien las cartas de oposición, etcétera, viene por ese tema. Perfecto, ok. Gracias, Patricia. Vamos a iniciar con el grupo 1. Voy a pasar lista, estamos en clase. Voy a pasar lista, estamos en clase para ver quiénes están de cada uno de los equipos. ¿Me vas tomando nota, Cristian, porfa? Sharon. Bueno, perdón. Mora. Ajá. Fernanda. Brian. Allá está. Juliana. No está Juliana. Kiara. Tampoco. Espérense que no veo ya. Otra vez. Intenté. Ahora sí, la otra Sharon. Arce. Ajá. Y Heidi. Ok. Entonces vamos con Fernanda. A ver, la pregunta, ustedes tenían 3 preguntas que habían priorizado. Elija una de esas 3 para planteársela a doña Patricia.
Buenas tardes. Bueno, la pregunta que nosotros elegimos es un poquito larga, pero es que ¿cuáles fueron los principales desafíos, obstáculos y las limitaciones a nivel ambiental durante la fase de negociación del Acuerdo de Escazú y cómo se abordaron para llegar a un consenso entre los países? Bueno, uno va a cambiar, la memoria va cambiando con el tiempo. Así que cuando a uno le preguntan como reciente que terminó el proceso, probablemente dice una cosa y ahora ya años después piensa en otra. Pero creo que el mayor desafío y precisamente la naturaleza del instrumento. Como la declaración lo que decía era la viabilidad de un instrumento para cumplir con los derechos de acceso, no decía qué tipo de instrumento. Entonces habían países que decían, es que lo que necesitamos en la región son buenas prácticas. Hagamos así como se llama ahora un toolbox. Y entonces así aprendemos unos de otros de los derechos de acceso, pero habían otros países que decían, eso no va a ser suficiente, ¿yo qué hago con las buenas prácticas si no tengo una norma que me obligue a cumplirla? Y esto, me voy a extender un poquito más porque quiero llegar a un punto, y es que Costa Rica era del grupo de trabajo, en la fase antes de la negociación, de elaboración, hubo dos grupos de trabajo. Uno sobre buenas prácticas, justamente, y el otro sobre lo que sería el índice de un instrumento. En ese estaba Costa Rica y Brasil. La reunión de ese grupo de trabajo fue aquí, antes de que comenzara la negociación en el 2013. Y ahí se estableció el índice, como dice el chiste, ¿cómo es el que camina como pato, vuela como pato y pone huevos? Es un pato. Entonces el índice, uno decía, esto es un tratado internacional, no tiene, ¿verdad? Pero esa fue la recomendación del grupo de trabajo. El grupo de trabajo dijo, esto es lo que debería tener la región. Y ahí comenzó la discusión de que si iba a ser vinculante o mejor una declaración, ¿verdad? Entonces, al final, y ahí viene el consejo, porque uno siempre tiene que traer la lección aprendida. Al final, alguien con más experiencia nos dijo, no se desgasten en esa discusión, sigan trabajando. Al final no va a quedar otra alternativa que ser un instrumento vinculante. Y así lo hicimos. Pero ya íbamos por el artículo 10. Faltaba solo la parte operativa, esa de comités, órganos subsidiarios, denuncias, reservas, solo esa parte faltaba. Ya todo el resto se ha negociado en aquella discusión eterna. Y así fluyó y así pudimos terminar el texto. Recuerdo también a alguien de Cancillería que me decía el primer día de la reunión aquí, ¿y quién dijo que estaba listo esto para adoptarlo? Dije yo, o lo adoptamos ya, se nos cumplía el mandato también, porque los grupos negociadores tienen tiempos establecidos. Uno puede pedir una prórroga, pero no puede pedir más de 2. Además, se agotaba el espacio o la ventana política que existía en ese momento para adoptarlo. Cambiaban muchos gobiernos en la región y cada vez que cambia el gobierno, cambia el equipo negociador. Entonces, yo me quedé con eso. En la vida uno tiene que ir para adelante. Ok, vamos con el grupo 2, paso lista.
Rachel Rojas, ¿dónde están? Aquí. Ajá, Nicole, Aarón, allá. Kevin, Maylin y Andrés. Están completos. Muy bien. Vamos con Andrés. A ver, Andrés, la pregunta, de las 3 preguntas que ustedes priorizaron, elijan una para presentarla, por favor. Primero que nada, buenas tardes. La pregunta sería, ¿de qué modo se garantiza desde el ámbito normativo el acceso a la justicia en los asuntos ambientales, así como el acceso a la información? ¿Qué han hecho otros países o qué han avanzado en esa línea? Bueno, ese es la palabra, vuélvame a leerle esa pregunta. Esa pregunta tiene una palabra medio tricky. Es, ¿de qué modo se garantiza desde el ámbito normativo el acceso a la justicia en los asuntos ambientales, así como el acceso a la información? Sí, la palabra tricky ahí es garantizar. Si ustedes ven el lenguaje del acuerdo, que ha sido algo muy discutido, ¿se acuerdan que les decía la discusión entre progresivo o de aplicación inmediata? El lenguaje del acuerdo, la palabra más fuerte es garantizar. Esa es una obligación jurídica para el Estado. Si el Estado no logra garantizar, está incumpliendo. Entonces, los otros verbos que se usan es promover, procurar, aspirar, todos los otros verbos que existen. Ya, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, en el derecho de acceso a información, uno piensa que ya todo está resuelto y al día siguiente se da cuenta que no. Vean lo que acaba de pasar en México. México es Estado parte del Acuerdo de Escazú, tiene un plan de implementación, pero una de las decisiones de esta administración ha sido cerrar el Instituto Nacional de Información Ambiental. Y tiene una ley de acceso a la información ambiental también. Entonces, México siempre ha sido un ejemplo en ese tema, en esa materia. Nosotros no tenemos ni ley de acceso a la información en general y menos ambiental. ¿Y quién es el encargado de dar la información ambiental? Tampoco está claro, porque lo único que dice la Ley Orgánica del Ambiente es que se va a hacer un informe de la situación del ambiente por parte del Estado. Solo se ha hecho uno desde la aprobación de la ley, que fue en el 2017. Y tenemos los informes del Estado de la Nación, pero esos son las universidades, es CONARE. Entonces, siempre tenemos estas cosas como que van y vienen, ¿verdad? Los estados pueden considerar que tener una institución en ese tema no es tan relevante, sino que va a establecer otro tipo de forma más sistemática. Entonces, pero lo que tenemos en la región normalmente son normas que garanticen el derecho de acceso a la información. Aquí el desarrollo ha sido jurisprudencial, o sea, viene de la Sala Constitucional e institucional con cosas que han decidido principalmente por decreto. Y en la parte de acceso a la justicia, el Acuerdo de Escazú habla de que puede ser
judicial o administrativa, cualquiera de las dos. No dice que solo judicial, ni dice que tiene que haber una jurisdicción ambiental, porque eso puede significar un costo económico que los estados no pueden enfrentar. Pero sí podrían especializar, por ejemplo, aquí podría el Tribunal Contencioso Administrativo, que está recibiendo muchos casos ambientales, podría especializar una sección de ese tribunal para cumplirlo. Podría especializar, como ya existe una Fiscalía Ambiental adjunta en el Ministerio Público. Esas decisiones se pueden tomar sin que representen un esfuerzo financiero tan importante y son relevantes. Vean, el OIJ estableció una unidad especializada de delitos ambientales que está funcionando muy bien. Bien, vamos con el grupo 3. Este grupo tiene 6 preguntas, priorizaron 3. De esas 6, tenían que priorizar 3 y de esas va a elegir una, ¿verdad? De una vez. Ok, paso lista. Grupo 3, María, aquí, ¿verdad? Mariam, ajá, Camila, Iván, allá, Justin, Rachel y Kendall, no está. Ese es el ausente eterno, ajá, muy bien. Bueno, a ver, Justin, te toca a vos. Adelante. Listo. Buenas tardes, doña Patricia. La pregunta de nuestro grupo es la siguiente. ¿Cuál cree usted que son los principales obstáculos o factores influyentes que enfrentan los gobiernos de la región, en especial aquellos que no han ratificado el Acuerdo de Escazú, para adoptar políticas que promuevan una mayor participación ciudadana y transparencia en estos temas ambientales? Esa otra pregunta es tricky, seguro es porque ya entramos casi en octubre, entonces… Exacto. Yo creo que es una forma de entender el Estado, no hay otra forma de verlo. Si yo pienso que realmente la forma de gobierno tiene que ser participativa, tengo que promover instancias de participación a muy diferentes niveles y tengo que poner al alcance el derecho de acceso a la información y fortalecer el derecho de acceso a la justicia. Porque eso significa transparencia en primer lugar, significa legitimidad en la toma de decisiones y previene conflictos socioambientales. Eso pienso yo. Pero cada uno tendrá una idea de lo que es la forma en que se conceptualiza el gobierno, de quién y para quién y cómo, ¿verdad? Porque no veo otra forma de responder esa respuesta. Viene intrínseca la forma en que se conceptualiza un Estado de Derecho, porque además están establecidos constitucionalmente en la mayoría de los países. Tal vez ahí, para complementar, Patricia, sería importante, desde tu experiencia como viceministra en su momento, 2014-2018, impulsando todo este proceso, ahí había una perspectiva de Estado y de política pública y del rol del Estado frente a la sociedad, etcétera. ¿Cuál es el balance después de unos años, después de haber salido del viceministerio, de esa experiencia? ¿Fue difícil implantar eso o hubo mucha resistencia dentro o fuera del gobierno y del mismo, digamos, aparato estatal para empujar, digamos, esta iniciativa? Hay un tema aquí muy importante y es que a veces hemos tenido la idea de que en materia ambiental lo importante es la parte técnica. Y eso es cierto, o sea, eso no quiere decir que no sea cierto. Por supuesto que sí,
porque la mayoría de las decisiones ambientales tienen que estar fundamentadas técnicamente, ¿verdad? Ese es el primer elemento. Pero también tiene que tener un fundamento social. Y en esa parte quedamos debiendo. Si uno ve, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, que es de las direcciones más grandes, que es la dirección más grande del Ministerio de Ambiente y Energía, con más de 1.500 funcionarios en todo el país, con una regionalización en 11 áreas de conservación. ¿Y cuántos funcionarios en ciencias sociales tenemos ahí? ¿Cuántos sociólogos? ¿Cuántos antropólogos? Yo recuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con el sistema de áreas protegidas de Colombia. Ellos tienen un enfoque de participación en áreas silvestres protegidas maravilloso. Y ellos, más que planes de manejo, tienen lo que llaman planes de vida, construidos a partir del ecosistema natural como un tejido de vida con la gente, para definir los usos sociales que se pueden dar a esos recursos. Pero ahí hay un fuerte peso de ciencias sociales que saben conducir esos procesos con las personas. Entonces está la parte técnica, ¿verdad? Están los biólogos, los expertos en suelos, en bosques, en agua, pero está la parte social acompañando. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese aporte de las ciencias sociales? Se genera mucho conflicto, porque nos faltan espacios de participación, nos faltan espacios de diálogo, nos falta apreciar las distintas formas de conocimiento, los aportes que pueden dar otros sectores y otras personas. Y así pasa en todo el ministerio y en la mayoría de otros ministerios de otros temas, porque también el AIA, que tiene que ver con agua, etcétera, ¿verdad? Se nos ha ido mucho de ese lo que llaman ese encuentro de saberes, de unir la parte social con la parte natural para llegar a una mejor decisión. Sí, no quiero entrar en digamos, mayor profundización porque todavía nos faltan un par de grupos para terminar esta ronda, pero sí, recuerdo ahorita y voy a hacer, conocen ustedes eso, ¿verdad? Estoy contando y estoy rajando, ¿verdad? Parezco tico, ¿verdad? En el posgrado en evaluación, recientemente fuimos, y por eso me llamó mucho la atención ahorita que vos mencionaras las áreas de conservación, porque precisamente una estudiante nuestra, graduada de Administración Pública, que se acaba de graduar de evaluadora, máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo, precisamente con un trabajo final de investigación aplicada sobre los corredores biológicos en San Ramón, Palmares, toda esa zona. Y fue interesante porque ahí notamos en la devolución que ella hizo, yo la acompañé, cuando a mí me invitan como director del posgrado, acompaño a las y los estudiantes a esas devoluciones que hacen ya una vez defendida su tesis. Y fue interesante porque la mayor cantidad de personas que había en la sala, una sala como esta, eran la gente de la sociedad civil, porque había ahí, son un modelo de ejemplo en ese corredor biológico en particular de los Montes del Aguacate, ¿verdad? Es un modelo de participación de las personas, de las comunidades, de los grupos, precisamente en la gestión integral junto al SINAC, ¿verdad? Los funcionarios que tienen una mística ahí extraordinaria. Bueno, usted los debe conocer mejor que yo, ¿verdad? Estuvo ahí con ellos, yo apenas los conocí hace poco y fue realmente interesante, o sea, verlos incluso la entrega, la participación que tienen, las intervenciones a partir de incluso 3 de las intervenciones de los líderes y lideresas que estaban ahí, dijeron,
ya eso que usted encontró en la evaluación ya fue superado, ya tomamos tal y tal medida, ya sobre eso que usted ya dijo tal cosa, eso ya hicimos tal otra y además coordinamos con el SINAC tal y tal y tal cosa. O sea, extraordinario. Es decir, entonces ahí la recomendación central en esta línea es cómo promovemos, ¿verdad?, desde las universidades, pero también desde el Estado, ¿verdad?, desde las posiciones de ustedes en los gobiernos, ese tipo de espacios, ¿verdad?, y cómo se reproducen esos modelos, ¿verdad?, que son realmente interesantes. Por ejemplo, en el caso de los corredores estos biológicos. No sé si quieres decir algo en relación con esto de los corredores biológicos, y se va listando el grupo 4. No, contarles que esa experiencia del río Jesús María, era una comunidad, prácticamente iban a perder las fincas, se habían quedado sin recursos y se convirtieron en materia ambiental. Hay muchos esquemas internacionales, eso es muy bonito, y ellos se metieron en una cosa que se llama autoridad de montaña, y las fincas que iban a perder se convirtieron en ejemplos de fincas más integrales, donde combinaban la ganadería con los pastos, con la parte forestal, con el agua, y eso es una comunidad lindísima. En estos momentos es una comunidad lindísima, y además las señoras cocinan riquísimas, así que si quieren ir a comer rico, vayan ahí a Río Jesús María, porque uno entra después de San Ramón a mano izquierda ahí. Vamos con el grupo 4. Paso lista, ¿dónde están? Allá están. Delvin, Diana, Marco, Brisbel, ¿no está? Crisbel, perdón. Es que parece una B en aquí lo pusiste como una B, se ve como una B. Crisbel, Valerie, y María Paula. Perfecto. Vamos con Marco. A ver, Marco. Ustedes tienen, a ver, 1, 2 y 3, tienen 3. Hicieron caso, ¿verdad? Hicieron caso con las 3 preguntas prioritarias. A ver, elijan una de esas. Muy buenas tardes, de parte del grupo 4. Nosotros nos tocaba la parte de sectores con poderes e intereses, y nosotros veíamos cómo jugaban las empresas, principalmente las transnacionales, ¿verdad? Ya el sector privado, porque nosotros veíamos cómo nosotros en Costa Rica, las empresas, teníamos ese incentivo de ayudar al medio ambiente, de ir desarrollándonos y demás. Pero queríamos saber cómo las empresas transnacionales y las entidades privadas implementaban y se acuerpaban con lo que era el acuerdo, además de cómo se manejaba el balance entre los intereses corporativos y la protección ambiental en este contexto. Esa es una pregunta muy interesante, porque si uno ve los estándares ambientales en las empresas transnacionales, son estándares que probablemente estén por encima de los estándares nacionales. En el mismo sentido, los órganos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BCIE, el CAF, el Banco Europeo, tienen políticas dirigidas específicamente al tema de acceso a la información ambiental, a la participación, a la justicia ambiental, a la forma en que uno puede plantear las quejas, cómo las resuelve, etcétera. Una serie de estándares por encima de la legislación nacional, pero en la misma línea del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, por una cuestión, no sé cómo llamarla, digamos, cuando las cámaras se pronuncian en contra, las transnacionales no se pronunciaron. Entonces, en una organización como la Asociación Empresarial para el Desarrollo, que tiene muchas empresas transnacionales, hubo
una discusión a lo interno para no contradecir a sus pares. Pero está documentado, ¿verdad?, que los estándares en organismos financieros y en empresas transnacionales siguen los estándares que tiene el Acuerdo de Escazú. De hecho, se escucha mucho ahora en la política internacional a nivel regional, por ejemplo, agenda de cambio climático, agenda de agua, en todas las agendas decir, bueno, en esta agenda vamos a seguir los estándares de Escazú. Porque los derechos de acceso también tienen esas características que son procedimentales. Por eso a la gente le cuesta mucho entender la importancia del Acuerdo de Escazú, porque uno lo lee y uno dice, pero esto también ¿de qué me va a servir? Porque es procedimental para fortalecer otros derechos. Derecho a acceso al agua potable, el tema de biodiversidad, el tema de cambio climático. Me interesa ahí, tal vez haciendo un paréntesis, se va preparando el grupo 5, el hecho de que en este tema hemos tenido como país históricamente una cooperación técnica internacional muy fuerte, pero a pesar de eso seguimos siendo débiles en mucha de la implementación y en mucho de estos 3 pilares o ejes del acuerdo. ¿En qué radica en su paso, digamos, por el Ministerio de Ambiente con Edgar, colega nuestro de la facultad? El balance debe ser como muy contrastante, ¿no? Ahora, porque hay un interés internacional en apoyar al país en muchos de estos temas ambientales críticos, ¿verdad? Incluso el ministerio tiene fuerte, digamos, cooperación de la cooperación alemana, de la cooperación, digamos, europea en general, incluso de los mismos estados de la OCDE, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué rol juega eso, digamos, como para dar el salto? ¿Cuál fue, digamos, como tu balance en esa línea podemos utilizar esto para tratar de dar el salto en lo otro? ¿Es posible o no? ¿Es muy complicado? Es posible, pero es la misma respuesta que aquí. Estos temas se consideran una agenda política. Entonces, muchas veces yo prefiero quedarme en la parte técnica, estrictamente técnica, con los indicadores y los criterios técnicos. Y la parte social y política mejor la damos por ahí. Porque al rato eso es lo que está jugando en el caso nuestro como país de no ratificarlo y crear todo, digamos, este ambiente. Ok, vamos con el grupo 5, paso lista. Ok, vamos a ver, Giselle, allá, ajá, Fernando, José Antonio, Marco Antonio, ¿qué están los Antonios? Marco Antonio, Carlos Eduardo, ajá, Stephanie, no está, y Andrea, sí está Andrea. Ok, te toca a vos, Andrea. Te ganaste todos los números de la rifa. A ver, tienen aquí 2 preguntas, nada más hicieron. Prioricen una, a ver. Gracias. Buenas tardes. Nuestro enfoque es estrategia política de grupo, sociedad y comunidad. Y nuestra pregunta es, ¿qué mecanismos se recomendaron en el acuerdo y se han implementado en el país para procurar la protección de líderes y activistas ambientales, considerando los riesgos que enfrentaron al defender los derechos de sus comunidades y el medio ambiente? De ahí, lamentablemente, ninguno. De ahí sí. Es el tema en que estamos más atrasados. Acabamos de terminar un diagnóstico en ese tema. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que llamamos comúnmente defensores ambientales, ¿verdad? Hace una semana, me parece, salió el último informe de Global Witness. De nuevo, Colombia, Brasil, México, ¿verdad? Se ganan todos
el infame honor de tener la mayor cantidad de muertes, porque ya no es acoso, de muertes de personas defensores de derechos ambientales en asuntos ambientales. Y entonces creo yo que lo que ha pasado en Costa Rica es que se investigan como crímenes ordinarios. Y eso es una gran diferencia. Porque si hay algún tipo de acoso, intimidación, amenaza o aún así muerte investigada como un crimen ordinario, de ahí lo que pasó fue que tuvieron un pleito, sacó el machete y me mató. Pero si no se ve el contexto, si no hay un análisis de contexto de que esta persona estaba defendiendo territorios, de que estaba defendiendo bosques, agua, a una comunidad, si no se da ese contexto, es un machetazo. Si yo amplío el escenario para analizar el perfil de esa persona, que es un defensor de derechos humanos en asuntos ambientales, no puedo pensar que es un machetazo. Es la agresión a la vida de una persona defensora de derechos humanos debe ser un crimen castigado. Es más, hay resoluciones de Naciones Unidas desde el 2013 de que el Estado debe tomar medidas para garantizar ese entorno seguro y propicio. Y como sociedad también tenemos mucha responsabilidad de que las personas que están en las comunidades y dicen, no, esto hay que denunciarlo y vamos a denunciarlo, y dicen, ay, qué pereza, a esta revuelca albóndigas, necio, mejor quédate quedito, ¿verdad? Y hay muchos líderes en este país que constantemente están tratando de defender los recursos naturales y en lugar de que sean reconocidos como personas importantes para la comunidad, hay una deslegitimación importante que se trae abajo el trabajo que está haciendo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer como Estado y como sociedad es valorar el trabajo que estas personas hacen. Terrible. Además, Patricia, en relación con el último, ¿verdad? Con la última sentencia, ¿verdad? Con este crimen atroz, ¿verdad? Este líder indígena que tuvimos en el país, que precisamente se ubica, digamos, en ese contexto. Y vean qué terrible, cuando se da la absolutoria la misma semana, se decide elevar a juicio el caso de los policías en el caso de la muerte de un perrito ahí en Coronado, no sé qué. Esa es nuestra sociedad. O sea, no quiero bajarle el nivel, obviamente, al tema de seguridad animal, que es un tema que también tenemos que cuidar, pero a esa altura, ese es el mensaje que estamos dando. Exacto. Tal vez para ir cerrando el conversatorio, nos interesan, digamos, ahorita, a partir de las preguntas, dos elementos. Mencionabas en tu presentación el liderazgo femenino y la negociación femenina. ¿Qué tan distinto es negociar entre mujeres y con hombres, o desde las mujeres con los hombres o con el resto, ¿verdad? En una mesa tan internacional y tan diferente, ¿verdad? Como fue la del Acuerdo de Escazú, sobre todo a partir de esa foto que me parece emblemática, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de esos matices de la negociación, ¿verdad? Del acuerdo liderado por mujeres?
Bueno, esto obviamente son opiniones, ¿verdad? No habría fundamento como eso, pero sí hay una característica que sentí, por lo menos en el proceso, y es la buena fe. Me parece que haber negociado con las compañeras había mayor transparencia y buena fe que en otros casos en donde uno no sabía si lo que le estaban diciendo era realmente lo que era. Entonces, la transparencia es muy importante porque yo sé a qué atenerme y había mucha claridad en el acercamiento, había como más apertura a decir, no, mira, esto no va porque esto o porque el otro, a tratar de dorar la píldora, como decían antes. El perfil de ese grupo femenino que está al frente de impulsando el acuerdo de Escazú, es un perfil, digamos, ¿cómo lo definirías ese perfil? Muchas personas activistas metidas en el tema ambiental, o más desde los derechos humanos, o más desde el derecho, digamos, de género. ¿Cómo definirías un poquito, como para ilustrar, sobre todo porque tienen varios temas en el curso, ¿verdad?, relacionados con los perfiles de los negociadores, ¿verdad?, que tienen que hacer un trabajo en esa línea, ¿verdad? Esa experiencia real, digamos, desde tu perspectiva, ¿cómo la definirías en ese perfil de personas negociadoras? Yo creo que, bueno, en primer lugar son personas muy preparadas profesionalmente, pero además con experiencias muy diversas que creo que enriquece mucho la negociación, porque, por ejemplo, en mi caso, yo he estado en sociedad civil desde grupos de base hasta grupos de incidencia y de lobby, en la parte académica y en la parte gubernamental. Entonces, uno logra tener una mayor empatía y saber ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Igualmente las compañeras, habían perfiles muy políticos también, de muy alto nivel, pero con un grounding ahí importante. Esa es una característica interesante de ese sector, que es gente que, aunque tenga aspiraciones políticas, sí ha tenido esa experiencia local. Para ir cerrando, vamos a dar un espacio a alguno de los 5 grupos, si quiere repreguntar o hacer alguna otra pregunta adicional importante que consideren importante en este contexto, para ir ya cerrando. A ver. Buenas tardes, doña Patricia. Primero que todo, me llamó la atención el caso que usted menciona en cuanto a la protección de las personas activistas en materia ambiental, que no se toma con la seriedad los crímenes que se les hacen. Entonces, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Ahora sí, mi pregunta va, porque seguramente no me quedó muy claro. ¿Cuál fue la acción? Porque usted nos explica que el acuerdo de Escazú se dividió en varias sesiones. Entonces, ¿cuál fue la acción que se tomó en esa sesión crucial para que se llevara a cabo ya la firma de dicho acuerdo? O sea, ¿qué fue lo que marcó un antes y un después en eso? Subirle el nivel político a la reunión. En estas cosas, yo siempre he dicho que uno hace la fiesta, invita a la orquesta y tiene todo listo, y cuando la gente ve que todo está listo, todo el mundo quiere ir. Y en esta última reunión había un apoyo muy fuerte del Poder Ejecutivo, y el presidente se comprometió con ir a la sesión de cierre. Esas cosas hay que informarlas, ¿verdad? Se informan entre Cancillería, se va. Entonces,
el nivel de la delegación subió a que vinieran los cancilleres. En una sesión como esa, la negociación no puede estar, digamos, se sustenta en la parte técnica, pero tienen que estar los jerarcas para que se pueda tomar la decisión. La decisión de reservas fue fuerte, muy fuerte. Y por eso digo yo que es muy importante tener a la Cancillería, porque ellos son los que tienen la experiencia en cómo solventar algo en ese momento, hacer las consultas a capital, como dicen los negociadores, de manera que ese texto pudiera salir, y solventado ese texto, se adoptó el texto a las 7 de la noche del sábado, y la ceremonia de clausura era el domingo a las 7 de la mañana. ¿Algún otro grupo? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta adicional sobre el proceso? ¿No quieren preguntarle algo sobre el proceso? ¿Verdad? El intrínculins, ¿verdad? De esas negociaciones, el hablar en el café, ¿verdad? El hablar en el, ¿verdad? Cuando vas de una sala a otra, ¿verdad? Ahí hay momentos clave para el proceso de negociación. ¿Cómo describirías algunas escenas de ese proceso? ¿Cómo viste ese ambiente de eso que no es, digamos, que están en la mesa formal, sino que cuando ya van, digamos, al cafecito, al almuerzo y tal? Yo creo que es que Costa Rica le apostó con todo a este proceso. Es muy lamentable que no lo hemos logrado concretar, pero por ejemplo, hubo rondas de negociación donde no nos daban comida. La comida es muy importante, pero fundamental. ¿Con quién se sienta uno en la mesa? Conversa, termina textos, concilia cosas, ¿verdad? Cafecito, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Hay que hablar con todo el mundo, hasta con el que está sentado en la galleta que no quiere. Con más razón hay que irse a tomar ahí el cafecito, ¿verdad? Y esos espacios, si no se promueven, si no se tienen, entonces cada uno se va a buscar a dónde come y a dónde toma café, pero es muy importante tener a la gente ahí en todo momento. Vamos a hacer un ejercicio, una simulación acá, precisamente en esa línea, siguiendo el deber ser y lo que es, ¿verdad? En la realidad. Por eso es importante tu presencia en esta actividad. Bueno, no sé si hay alguien más. Las chicas, a ver, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Marco? ¿Marco o Diana? A ver, ¿quién? Bueno, le estaba comentando acá a mis compañeros que sabemos que tenemos mucho contexto a nivel nacional sobre la participación ciudadana. Muchas personas, bueno, más que todo, no han tenido ese involucramiento en todos los procesos y demás, pero queríamos saber cómo esto lo podemos ver ya lo que es América Latina y el Caribe. ¿Cómo se enfrentaron ustedes a estos procesos? ¿Cómo fue contactar con otras personas de otros países? Porque a pesar de que muchos hablamos el idioma español, ¿verdad? Podemos tener una comunicación, no vamos a tener una comunicación muy fluida. Entonces queríamos saber cómo se enfrentaron a esos conflictos sobre toda esta implementación de los derechos al acceso a la información, la participación pública en los asuntos ambientales. Sí, algo que no comenté y me doy cuenta que eso faltó, es de dónde viene el Acuerdo de Escazú, porque la declaración fue en el 2012, pero ya para que la declaración se diera, traía una cola de más de 10 años. Y esto es porque hay una alianza de organizaciones a nivel principalmente de América Latina,
trabajando los temas de derechos de acceso y democracia ambiental. Entonces, digamos, a principios del 2000 se comenzaron a hacer diagnósticos en los países de cómo estaba el tema de los derechos de acceso para ver si habían habido avances, si no habían habido. Por eso es que cuando la declaración dice no han habido avances suficientes, se decía con una fundamentación de los estudios que ya se habían hecho por país. Después vino una fase de incidencia y de lobby para llevar esta idea a las cancillerías, de que sería importante en la conferencia de Río +20, sacar una declaración sobre ese tema, la importancia del principio 10, lo que podía decir la declaración, y ahí a veces yo digo que es la importancia del tercer Q. Este proceso ha tenido un ángel ahí que hay muchas cosas que no puede explicar, porque había un señor en un alto nivel de la Cancillería de Chile que era un apasionado de los derechos de acceso y dijo, sí, a mí me parece esto muy importante y yo lo voy a impulsar, y de ahí sale la declaración. Por supuesto, una labor de investigación, de incidencia, que luego de lobby, y luego un proceso muy interesante, porque quienes hemos participado en el proceso desde el inicio, que no somos pocos, bastantes, hemos pasado al sector gubernamental, nos hemos salido, aparecen luego en otras organizaciones, tuvimos que aprender a ponernos en los zapatos del gobierno, del Estado. Cuando un Estado decía, no, es que yo no puedo con esta regla, había que entender realmente por qué. Porque la oposición no nos iba a llevar a solventar el texto. Entonces, si algo bonito ha tenido este proceso ha sido el aprendizaje en la empatía, de entender las razones del otro, y más que oponerse, entonces tratar de encontrar la alternativa. Y por eso es que cuando algunos estados tenían mucho temor de dar esos espacios de participación al público tan amplios, la misma actitud del público de ser proactivos, de aportar muchísima de la información y de la investigación que fue necesaria para hacer esto, los convenció de que no era el otro, el monstruo que le iba a gritar, que le iba a golpear la mesa, sino que se estaba buscando algo que teníamos en común. A ver, sí. Muy bien. Tal vez ahí ahora sí, para cerrar, me interesa tal vez que nos comentes un poquito del proceso último, digamos, antes del acto protocolario. ¿Cuál es, digamos, como el ambiente entre los negociadores y entre el grupo? ¿Sí se va a lograr, no se va a lograr, vamos a tenerlo? ¿Alguien puede decir algo? Un poco esa expectativa, ¿cómo se vive eso desde tu rol, digamos, como negociadora y como además anfitriona, etcétera, del proceso mismo? Así, eso es un golpe de adrenalina puro, de tensión y de adrenalina, pero realmente uno tiene que tener equipos muy consolidados, en donde las labores de todo el mundo son importantes, desde el encargado de organizar los actos sociales hasta, bueno, había un grupo de revisión, mientras íbamos negociando, había un grupo jurídico que iba revisando el acuerdo, o sea, la revisión jurídica del acuerdo. Tenemos un grupo que va a estar en eso, en la parte normativa y legal, ¿verdad? Ustedes son los que están en eso, ¿verdad? Sí, eso, por ejemplo, mi asistente, que en ese momento era bachiller,
Estaba feliz porque tenía sentado ahí en la mesa el director de Tratados de Naciones Unidas, la presidenta de la Comisión de Derecho Internacional Público de Naciones Unidas, como 2 o 3 abogados de Cancillería, todos revisando, ¿verdad? Entonces hay labores que van en paralelo, la revisión jurídica por un lado, la negociación, la misma sociedad civil, presionando para que el proceso no se cayera. Y esta decisión sobre las reservas, que fue la última, solventado eso, ya se cerró. Ok. Perfecto, muy bien. Vamos a brindarle un aplauso a Patricia por esta participación nuestra, agradeciéndole mucho, y lo agradecemos al estilo universitario. Tengo una encomienda aquí de la directora de la Escuela de Administración Pública, que la forma tradicional de agradecer a nuestros invitados e invitadas es con un certificado, y me permito leerlo. Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración Pública, otorga el presente certificado de agradecimiento a Patricia Madrigal Cordero por su invaluable colaboración y aporte para los estudiantes de la carrera de Administración Pública en el segundo ciclo 2024 en el conversatorio denominado Hablemos de la negociación del Acuerdo de Escazú, antecedentes, procesos y resultados actuales, realizado el 25 de septiembre de 2024 en el marco del curso XP0496, Negociación para la Gestión Pública, firmado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio los 25 días del mes de septiembre de 2024, y firma la directora de la escuela y el suscrito. Muy agradecido, Patricia, por tu participación.